tal a todos? Les habla Ligloni y les doy la bienvenida a este tutorial de Lightroom 5 nivel intermedio. Estamos viendo el uso de valores predeterminados que podemos utilizar, comúnmente llamado presets, y en esta ocasión vamos a ver nuestro tutorial número 13 de nuestro capítulo 2, donde vamos a ver cómo hacer presets con nombres de archivo y los tengamos ya guardados y podamos utilizarlos siempre, ya sea importando desde una cámara, importando desde una tarjeta de memoria, ya sea desde otro disco externo. Pero vamos a empezar y a explicar. Estoy aquí donde nos quedamos la vez pasada, en el tutorial anterior, y voy a ir al modo de lupa a ver esta fotografía, fíjense, y esta fotografía normalmente la vemos así. Nosotros aplicamos la letra I de iglesia, nos da estos datos, y estos datos que me da de esta fotografía, pues no me dice nada el DSC y después dice un número. Lo único que me dice al final que es una fotografía RAW y el tamaño que tiene la fotografía. Pero yo no puedo identificar a veces qué es esto, o sea, a qué fotografía corresponde, porque no le estamos poniendo ni un nombre. Inclusive si nos vamos del lado derecho, es la misma situación en nuestros metadatos, que es lo mismo, fíjense que está aquí. Entonces vamos a aprender ahora cómo podemos importar, y desde el momento de importar, cómo podemos ya tener unos presets ya preparados para todas nuestras fotografías. Y entonces nos vamos a nuestro botón de importar, le damos clic y nos sale esta ventana que ustedes ya conocen. Vamos a dar un poquito de repaso. Me dice arriba que está detectando esto. Lo que tiene detectado es una memoria que tengo ya puesta en mi computadora. Por eso dice desde Nikon, así le puse yo, Nikon, o podría yo con este control cambiarlo a el escritorio, a imágenes, a películas, otro origen o lo que yo quisiera. En este caso lo vamos a hacer desde esta tarjeta de memoria. Eh, Fíjense cómo la flechita me muestra qué vamos a hacer. Vamos a copiar como DNG, como se fijarán en esta parte. Nada más solo tenemos la opción de copiar o de copiar como DNG. Nosotros ya sabemos cuáles son las conveniencias de copiar como DNG. Normalmente yo trabajo de esta manera. Yo copio mis fotografías, hago una evaluación y después determino si las convierto, cuáles son las que convierto a DNG para poder trabajar con ellas en mi catálogo. Pero cada quien trabaja como cada quien quiera. De esta otra flechita nos dice a dónde va a ir. En este caso lo está mandando a mi disco de arranque de Macintosh. Yo no quiero que vayan ahí, entonces le doy clic aquí y decido dónde van a ir con otro destino. En otro destino le vamos a dar clic y donde quiero que vayan es en mi disco de externo de captura, donde yo tengo mis fotografías que son RAW. Son de 2014 estas que quiero meter, y le vamos a crear una carpeta que se va a llamar cumpleaños. Entonces le vamos a poner crear y la vamos a elegir. Seguimos aquí en esta parte, y en esta parte nos dice crear previsualizaciones uno a uno, estándar, incrustación y archivo. A mí siempre me ha gustado uno a uno, lo voy a dejar uno a uno, pero cuando son muchas, a lo mejor pónganlos en estándar. En esta ocasión lo voy a poner uno a uno porque no son muchas las que voy a importar, porque nada más esto lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Después dice crear previsualizaciones inteligentes. Tampoco lo voy a poner porque es un ejemplo. Ya vieron ustedes en el curso de Lightroom para qué sirve esta parte. El que no haya visto está gratuito en el canal de Ligloni está gratuito todo lo referente al curso de Lightroom 5. No importar supuestos duplicados, por eso lo ven ustedes gris, porque todas estas fotografías ya fueron importadas. Y el Lightroom está detectando que todo esto ya se encuentra importado. Entonces, si seguimos, vamos a ver qué es lo que podemos importar, porque ahí está. Estas partes no han sido importadas, entonces vamos a deseleccionar
y vamos a decidir cuáles queremos importar. En este caso voy a importar esta y voy a importar esta. Cambiar nombre de archivo. Este punto hemos llegado porque muchas personas prefieren importar y después cambiar el nombre. Y otras personas dicen no, es mejor desde importarlas poderlas cambiar el nombre de archivo. Vamos a ver este supuesto desde el momento de importar. Entonces, por eso le señalamos este cuadrito. Entonces, la plantilla le vamos a poner ajustes a medida y vamos a crear nuestra plantilla y vamos a poner editar. Nos sale esta, la voy a borrar para que tengamos una nueva. Y la terminación, por ejemplo, esta es una cámara, estas fotografías fueron tomadas con una cámara Nikon y por eso le ponen NEF. Entonces, vamos a seguir a hacer nuestra fórmula, vamos a decirlo así, de cómo queremos tener nuestra plantilla ya preparada cuando querramos importar fotos desde una tarjeta de memoria. Entonces, lo primero que me iría yo a lo que es la fecha. La fecha, si ustedes les dan clic acá, van a ver que existen varias formas de ponerlo. Y a veces este tipo de puntos está más enfocado al tipo americano. Porque si yo le pongo esta, fíjense cómo me marca aquí 28/08/2014, que es día, mes y año. A mí no me gusta esta, la verdad, pero si a ustedes les gusta pueden usarla. A mí me gusta más la primera, que me dice, fíjense, 28 de agosto de 2014. Este 28 de agosto de 2014 es un ejemplo, no tiene nada que ver. Después de esto le pondría yo un espacio, una rayita, para que no se peguen. Fíjense en la parte de arriba cómo estoy logrando que no se peguen. Y después le pondría yo texto a medida. Y este texto a medida, usted ahora van a saber por qué le pongo texto a la medida. Porque no le quiero poner un nombre específico, porque todo lo que yo pueda importar voy a poderlo cambiar. Ahora lo van a ver, sigan conmigo. Entonces le ponemos texto a la medida, también le ponemos otro espacio y le pondríamos la secuencia. Esta secuencia, si ustedes tienen muchas fotos, pues las pueden poner desde acá, lo pueden poner acá. En este caso voy a usar, pues no son más de 100, voy a poner desde aquí y fíjense lo que me dice. Aquí está el ejemplo, 28 de agosto de 2014, sin título y 001. Voy a importar dos fotos. Y una vez hecho esto, entonces tenemos que guardarlo para tenerlo como una plantilla que podamos usar siempre. Entonces le damos a medida y ponemos guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido. Le hacemos clic y nos saca esta ventanita y le vamos a poner lo mismo para que sepamos. Fecha, esta es una plantilla de fecha, de texto y de secuencia. Y le ponemos crear. Y una vez que podamos crear, que se fijan acá aparece ya fecha, texto, secuencia, le ponemos hecho y ya del lado derecho vemos que ya la tenemos guardada, acá está, fecha, texto, secuencia. Para cada vez que yo quiera importar fotografías desde mi tarjeta de memoria. Entonces lo señalo y acá esta es la conveniencia que les decía, texto personalizado. Como yo le puse texto, acá ya le puedo poner un nombre y lo va a cambiar en el momento que yo lo haga. Fíjense, voy a poner Cintia y le damos clic. Número de inicio, número 1. Las extensiones en minúsculas y acá está el ejemplo. Entonces le vamos a poner ya a estas dos fotografías importar. Ya decidí de dónde, ya decidí hacia dónde y le ponemos importar. E importa mis dos fotografías. Ahí las tenemos. Esas dos fotografías le podemos dar clic y estamos en la parte de catálogo donde me dice importación y me puedo ir al modo de lupa y ahí está. Esta fotografía fue tomada el 5 de julio de 2014, le puse el nombre Cintia y ya me pone 001. Y si yo me fuera a la segunda, diría
05 de julio 2014, Cintia 002. Y esta es la terminación de la cámara. Entonces esta es excelente forma para empezar a eh, importar sus fotos. Si se fijan del lado derecho, ya se encuentra en los metadatos 05 de julio de 2014, Cintia 001 NEF. Esto del NEF también lo podemos cambiar si yo decido que voy a trabajar con esas fotos a la forma que yo trabajo, también se los digo. Pudieron haberlas importado desde un principio como DNG, pero como les decía, yo prefiero a veces importar, seleccionar y lo que vaya a trabajar, entonces eso sí lo convierto a DNG. Como podrán ver, está en donde? En la carpeta de cumpleaños que pusimos en 2014. Entonces, esta es la primera forma de que tengamos ya una plantilla para importar desde nuestra tarjeta de memoria. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y les espero en nuestro siguiente tutorial ya número 14 de nuestro capítulo 2, donde veremos más formas de preset que les van a servir en un futuro. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego.